Bueno, hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Iniciamos con el cuarto bloque de la segunda edición de Conozcámonos hoy, día domingo. Este, pues primero que nada, agradecerles muchísimo, tanto, disculpen, vamos de nuevo que tuve un problema técnico aquí. Bueno, ahora sí, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Iniciamos hoy con el cuarto bloque de la segunda edición de Conozcámonos, que iniciamos el día de ayer con una buena participación. El día de hoy vamos a tener el primer bloque conversando sobre posgrados, que es uno de los temas que mayor interés tiene para los integrantes de la red. Para eso nos acompañan el día de hoy los profesores Mónica Pulido de Echeveste y Jerónimo Sepúlveda Niño, a quienes les agradecemos su presencia el día de hoy y su consideración hacia la red. Voy a comenzar presentándoles, sin antes olvidar que en caso que tuvieran consultas o preguntas, pueden dejarlas ya sea en el chat de nuestra transmisión en YouTube o aquí mismo en el chat de Zoom. Eh, Paso a presentar entonces a nuestros invitados. Primero a la profesora Mónica Pulido Echeveste, licenciada en Historia por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, maestra y doctora en Historia del Arte en el área de Arte de los Virreinatos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido profesora en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y en la Escuela Nacional de Conservación y Restauración. Desde 2013 es profesora a tiempo completo de licenciatura en Historia del Arte de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Morelia, donde imparte las asignaturas de análisis de la forma, análisis de la imagen, arte colonial en América y problemas de representación. Nuestro segundo invitado es Jerónimo Sepúlveda, profesional en estudios literarios, egresado de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Actualmente está cursando la maestría en Historia del Arte de la Universidad de los Andes, donde trabaja como asistente graduando en la Facultad de Artes y Humanidades. Su investigación se centra en la producción de arte en Internet, la biopolítica, la teoría de la imagen y el antropoceno, y actualmente trabaja en arte hecho en la web desde América Latina y las periferias globales. Les damos el agradecimiento a ambos. Vamos a empezar entonces con la primera consulta, que es un poco conocer la experiencia personal de ustedes respecto a sus trayectorias académicas. Sería lindo que, tomando en consideración que esto es una red de estudiantes de grado, con gente muy joven que está acá, pudieran rememorar desde el momento en que entraron a la universidad y empezaron este recorrido, por dónde empezaron, y una vez que ya superaron la etapa de grado, cómo fue que se introducieron al posgrado. Y acá hago una anotación porque ambos vienen desde otros sectores que no eran precisamente la historia del arte, así que sería muy interesante que nos hagan la especificación de en qué momento fue que dieron ese paso para saber qué les atraía esta área académica. Empezamos con la profesora Mónica. Muchas gracias. Bueno, primero, muchas gracias a Marco y a Alejandra por la invitación a este conversatorio. Me parece un formato muy bonito y entonces, pues también espero que les sea útil justo este compartir experiencias. Mi camino fue bastante particular porque, a diferencia creo que de muchas personas que llegan a carreras de humanidades, yo estaba en la disyuntiva entre estudiar matemáticas, ingeniería en sistemas o una carrera de humanidades. Tuve ahí un pequeño coqueteo con las matemáticas en la preparatoria, con matemáticas además olímpicas, y entonces, pues mis compañeros de Olimpiada pensaban que estaba un poco loca a la hora de decir que no iba a seguir una carrera que tuviera absolutamente nada que ver con las matemáticas, porque pues tenía como la inquietud, sobre todo a mí me gustaba mucho la literatura, entonces, y me gustaba la historia, entonces tenía esta inquietud de estudiar algo, pues que mi sentir en ese momento, que era un poco abstracto, era de algo que tuviera más color y que fuera más concreto. Entonces, pues empecé a ver los programas de historia, pero pues como ha sucedido hasta hace no mucho tiempo en México, historia del arte solo se impartía en universidades privadas.
Entonces, en realidad yo estudié historia e historia del arte al mismo tiempo, pero la verdad es que la carrera de historia del arte que yo estudié estaba como muy enfocada hacia la difusión, o sea, era como algo que no tenía grandes elementos de investigación. Entonces, eso es algo que más bien me lo proporcionó la Facultad de Historia, pero pues dado que la historia del arte que yo conocía era muy formalista y por otro lado los estudios de historia estaban como enfocados a una renovación, ¿no? De la historia cultural, de todos estos movimientos de la microhistoria italiana, de la nueva historia francesa, yo decía como, pero ¿en dónde está esto en la historia del arte? ¿No? O sea, yo no lo veía en estos programas que se definen como de Altamira hasta nuestros días, ¿no? Entonces, pues sí me dio un panorama útil el haber estudiado historia del arte, pero no teórico-metodológico. Entonces, pues siendo estudiante de historia, un día una de mis profesoras, terminando clases, me dijo, oye, voy a ir a la presentación de un libro que a lo mejor te interesa. Y pues me invitó a mí y a una amiga, nos llevó justo a la presentación y era el catálogo, que de hecho es este libro verde que ahora vemos aquí en el fondo, era el catálogo de la exposición de José Juárez, que había curado la doctora Nelly Sigó del Colegio de Michoacán. Y entonces cuando yo vi un trabajo que además en la presentación estaban un historiador, el doctor Oscar Macín, el Colegio de México, y también estaba una restauradora que había participado por parte del Laboratorio de Análisis de Obras de Arte, y entonces yo vi como esta complejidad de cómo se estaba analizando la obra de un pintor desde la idea de los recursos y los discursos de la obra y todo el análisis en donde se conectaba la producción de este pintor del siglo XVII con todo un complejo cultural, un sistema cultural, ¿no? O sea, dentro de todas estas aristas, yo dije, esa es la historia del arte que yo quiero hacer. Entonces, por medio de programas que se hacían a nivel nacional, de poder hacer estancias de investigación en los veranos con profesores en distintas universidades y centros de investigación, fue como llegué con él y Sigó, o sea, le mandé un correo así de, hola, soy estudiante de historia, me interesa la historia del arte virreinal, ¿no? Pero yo no tenía, la verdad es que ni idea del tipo de preguntas que se podían hacer. O sea, trabajaba en historia haciendo mi proyecto de titulación y me decían que todo estaba muy bien porque yo quería hacer algo que estuviera como muy alineado a la historia cultural. Y cuando finalmente llegué con Eli, fue muy amable, pero cuando revisamos mi proyecto por primera vez me dijo, esto no existe, ¿no? O sea, porque era como una aproximación muy teórica a la historia cultural que según yo estaba centrada en Morelia, bueno, en la Morelia virreinal, o sea, en la ciudad de Valladolid de Michoacán. Y entonces ella fue la que me dijo, ¿has leído a Baxandal? ¿Has leído a Friedberg? ¿Has leído? Y yo no había leído nada de lo que ella me estaba diciendo. Entonces tuve un verano muy intenso, de mucha lectura, pero fue como así, de un descubrimiento increíble. Entonces, por otro lado, también había tenido una formación en historia en donde el campo de virreinatos era como uno de los más sólidos en mi formación. Entonces, también como que sentía que esa era una vía en la que me sentía segura, ¿no? O sea, en donde sentía que podía proponer cosas, explorar cosas. Y finalmente así fue como llegué al campo de arte de los virreinatos. La verdad es que a lo mejor si hubiera tenido un encuentro con otra investigadora, otra persona, a lo mejor hubiera terminado haciendo moderno, porque curiosamente, cuando yo empecé a estudiar historia del arte, lo que menos se me hacía atractivo era justamente las obras de este periodo, ¿no? Entonces, pues hay cosas que creo que lo que nos enamora de ellas es justo irlas conociendo como dentro de su complejidad teórica, metodológica, al menos así fue en mi caso, y el tipo también de oportunidad que tenía de hacer una investigación dentro de este campo, gracias pues también a esa posibilidad de dirección de una tesis. Entonces yo hice mi tesis de licenciatura con él y sigo. Y a la hora de pensar en quiero hacer un posgrado, ella también fue la que me dijo, o sea, solo existe una opción dentro de este país y te vas a ir a la UNAM.
a mí me imponía un poco Ciudad de México, ¿no? O sea, pues crecí en provincia, estudié la licenciatura en Morelia, que es una ciudad muy amigable, creo que en su escala humana, y entonces me imponía un poco Ciudad de México, pero a la vez también me emocionaba. Entonces fue así como apliqué al posgrado en Historia del Arte, cuando justo el posgrado además había cambiado su plan de estudios y había quitado un sistema que se llamaban prerequisitos, en donde si no venías de una carrera muy afín, o sea, si no habías estudiado Historia del Arte y no consideraban que tu carta de materias era como suficientemente afina al plan de estudios, te mandaban a cursar asignaturas en la licenciatura en historia. Entonces, quizás no me hubieran mandado a cursar muchas cosas porque tenía una formación en historia, pero fue una experiencia muy rica esa generación de maestría, porque como que habiendo quitado ese filtro, tuve compañeros que venían de programas de licenciatura muy diversos. Había gente que venía de literatura, de filosofía, de comunicación, de sociología. Entonces, era una discusión teórica muy rica. O sea, creo que fuimos además una generación muy particular porque muchos de mis compañeros de esa generación de maestría, pues ahora están también en espacios académicos de investigación tanto en México como en otros países. Y pues también finalmente hice el doctorado en este mismo programa de la UNAM. Y es una maestría que justo a partir de esta renovación del plan de estudios está pensada para dos perfiles. Por un lado, para quien quiera hacer investigación, y por otro lado también para quienes están profesionalizando dentro de los campos que tienen que ver con estudios de arte y patrimonio. Entonces, una característica es que no está pensada como una maestría para aprender historia del arte, ¿no? O sea, no tienes cursos que te vayan a llevar por un recorrido del arte a nivel ni internacional, ¿no? O sea, de una historia del arte occidental o ni siquiera una historia del arte mexicano, ¿no? O sea, son cursos, no son muchos créditos, no son muchas asignaturas, solo llevas 3 asignaturas por semestre durante los primeros 3 semestres y el cuarto está pensado para que te dediques a trabajar ya en tu proyecto de titulación. Entonces, pues sí hay una perfilación hacia problemas teóricos, metodológicos y actuales del campo, pero también muchos seminarios están enfocados como justo a problemas muy concretos dentro de esa actualidad de la disciplina. Y una también como reforma importante de ese nuevo plan de estudios es que la titulación se hace por medio de un ensayo académico corto. O sea, la idea es que no te eternices haciendo una tesis de 200, 300 cuartillas, sino que hagas un texto de unas 60 cuartillas, pero que sea como un texto muy condensado en la reflexión de los temas, en el aporte que se quiere hacer, sacando como toda la revisión historiográfica, del estado de la cuestión, del contexto histórico, ¿no? Entonces es como, piensa un problema y resuélvelo. Entonces, esto de hacer tesis cortas favorecía que si quieres seguir en un programa de doctorado, no te tardes demasiado escribiendo esa tesis y si no quieres seguir haciendo investigación y te interesa integrarte o regresar al campo laboral, pues a la vez también no te vayas a atorar dentro de ese proceso de redacción de tesis. Aunque sean textos cortos, no siempre es fácil, a veces más bien a uno se le van pasando las cuartillas, pero pues finalmente está pensado para hacer un ejercicio de escritura que no vaya a rebasar el año, o sea, por mucho el año después de haber egresado de la maestría. Y pues también después tuve muchas dudas sobre si me quedaba en México o si me iba a otro país a hacer el doctorado. Y finalmente, pues también hay una cosa que creo que todos los estudiantes de mi director de tesis de maestría y de doctorado, que fue el doctor Jaime Cuadriello, recordamos mucho porque creo que a todos nos ha dicho, y es que las grandes decisiones se toman solas. O sea, dice, uno piensa que está
pues considerando, ¿no? O sea, haciendo como una gran reflexión para decidir en dónde estudias un posgrado, si dejas tu país y te vas a otro lado, si te quedas ahí. Y dice, hay un momento en donde esa decisión parece obvia, o sea, como si la única decisión que tuviera sentido es quedarte o es irte, o sea, y lo pienso porque así fue también mi proceso de llegar a la maestría, cuando yo dije, quiero hacer una maestría y alguien me dijo, o sea, bueno, Nelly Sigo me dijo, el posgrado es el de Ciudad de México, punto, ¿no? Entonces, pues eso que había considerado antes de que me ponía a revisar otros programas de otras universidades, quedó como en no. O sea, ahora tengo muy claro el camino que quiero seguir y quizás también incluso en este momento de decir, quiero estudiar una licenciatura de humanidades, a pesar de que todo el mundo te dice como, pero no vas a encontrar trabajo, el campo laboral, bueno, me dijeron muchas cosas en ese momento de decisión, desde te vas a arrepentir, aquí te veo de regreso en 2 años, eh, pero en fin, finalmente estudié el programa de doctorado en la UNAM y tampoco me arrepiento para nada porque fue una coincidencia muy bonita que justamente cuando yo iba terminando el doctorado se abrió el programa de licenciatura, que además la licenciatura en Historia del Arte, de la que es egresada Alejandra Cruz, aquí, que aquí nos acompaña, solamente está en esta sede de Morelia, no está en la Ciudad de México. Y entonces, como era mi ciudad de origen, bueno, no nací en Morelia, pero estoy naturalizada moreliana, pues apliqué a este trabajo y finalmente llevo 10 años de docencia en la ENES Morelia. De hecho, yo me gradué del doctorado ya trabajando y dando clases en la ENES que ha sido como una cosa ahí de una trayectoria continua, ¿no? O sea, como del aprendizaje dentro de un programa de posgrado al aprendizaje que implica, que es muy rico, el dar clases y el ahora discutir estos temas que me interesan y que también de pronto me van llevando las mismas estudiantes. Entonces, pues más o menos esa es la síntesis de por qué soy virreinalista, aunque tengo mis coqueteos fuera del campo, y el cómo he llegado hasta de esa elección que ahora es muy lejana, ¿no? De cuando uno elige un programa de licenciatura, en realidad no tienes ni idea de con lo que te vas a encontrar, a esto en lo que estoy el día de hoy. Muy interesante todo el recorrido, profesora. Pasamos ahora con el profesor Jerónimo para que nos cuente un poco sobre su experiencia personal, y cómo ha emprendido este camino hacia su posgrado. Bueno, no, hola Marcos y quería también aprovechar para saludar a la red. La verdad me pone muy feliz estar acá en un espacio de estudiantes para estudiantes. Creo que estos colectivos y estas uniones y estos interlazos entre, entre países, pero también entre academias y entre quizá personas que están haciendo cosas muy diferentes son vitales para nuestra disciplina y también para pensar nuestra disciplina más allá de la disciplina. Entonces, pues muy feliz de estar acá. Eh, Quizá van a ver que mi trayectoria no es tan larga. Yo estoy comenzando hasta ahora. Ha sido un comienzo explosivo, digamos, con mucho trabajo y bueno, y por eso ha estado bien. Creo que lo que decía la profesora Mónica es completamente cierto. Las grandes decisiones se toman solas. Un poco uno tiene la agencia de decidir, pero las condiciones de la vida también pueden ir decidiendo por ti y quizá eso en Latinoamérica esté muy vigente, ¿no? Nosotros tenemos oportunidades que tenemos que tomar y eso un poco depende de nosotros cómo ir tomándolas, pero al final estamos abocados a lo que se puede, ¿no? Entonces mi trayectoria con la historia del arte comienza mucho antes del pregrado, quizá en mi infancia. Yo tengo una tía que tiene una galería de arte que se llama Sextante y un taller de gráfica que se llama Taller Arte 2 Gráfico. Entonces, quizá el primer recuerdo que tengo con obras de arte sea en recorrer la galería,
y en ver las obras de arte no como obras de arte, y ya quitándole como este discurso a la obra de arte, que está cargada de aura, sino como objetos fascinantes, ¿no? Como objetos extraños y fascinantes, y sobre todo me interesó la obra muy contemporánea, ¿no? La obra de arte que justamente un niño piensa que no es una obra de arte, sino que es algo más, que es algo extraño, ¿no? Y van a ver que luego en mi carrera, yo me he decidido por una obra de arte que se podría decir que tiene todo menos arte, ¿no? Que tiene todo, que tiene unas complicaciones muy grandes para la historia del arte para digerirla. Eh, Luego de eso, comienzo mi carrera profesional en la Universidad Javeriana de Bogotá, pero no en historia del arte, sino en estudios literarios. Yo estaba muy, digamos, interesado en los discursos, y en las producciones y en las prácticas discursivas, eh, y en la literatura, pero la literatura en relación no eh, como una humanidad, sino como una práctica social, ¿no? Entonces, de la facultad de la cual yo me gradué, del pregrado, fue de ciencias sociales, ¿no? Y esto marcó, digamos, mi carrera y marcó mi vida porque señaló hacia una instancia interdisciplinar desde el comienzo. Eh, Quizá yo nunca vi una clase solo de literatura, sino que siempre estuve un poco interesado y también interesado porque las clases eran sobre eso, a estudiar la literatura, como ahora estudio la historia del arte, y es un poco contaminada, ¿no? ¿Cómo se contaminan las disciplinas? A partir de otras disciplinas que están dialogando con ellas o que hablan sobre ellas, ¿no? Entonces yo estudié literatura estudiando antropología, estudiando sociología, estudiando historia, y bueno, y filosofía, ¿no? Entonces la filosofía y la teoría académica comienzan a ser muy importantes en mi camino, ¿no? Y hay ciertos autores especiales que comienzan a acompañarme, ¿no? Entonces, ya desde la mitad del pregrado o algo así, comienzo a trabajar la obra de estos autores: Jacques Derrida, Gilles Deleuze, Walter Benjamin, Theodor Adorno, y ellos me van acompañando a través de los problemas que tengo yo que resolver en literatura. Eh, pero al contaminarme con estas obras, al infusionarme con estas obras, me doy cuenta de que estos autores no solo se ocuparon de textos literarios, sino que además se dirigieron a prácticas artísticas, ¿no? Y la práctica artística despierta entonces un interés muy especial en mí. Yo me graduó hace un par de años del pregrado, y entonces tengo la certeza de que tengo que seguir estudiando, eh, tengo que seguir conectado con la academia, pero, pero ya no en literatura, ¿no? Sé que la imagen tiene que estar presente, pero no tengo muchas opciones para de dónde escoger, ¿no? Digamos que en Colombia, creo que pasa mucho en América Latina, todavía tenemos estas grandes instituciones que tienen estas materias y estas disciplinas muy, muy cerradas en sí mismas, ¿no? Entonces, se estudia historia del arte. Luego ya cuando tú estás adentro de historia del arte, puedes a expandirte hacia lo interdisciplinar, la carrera se llama Historia del Arte, ¿no? Y yo creo que eso va a ir cambiando con el tiempo, pero bueno, por ahora eso es así. Entonces yo apliqué a la maestría en Historia del Arte de la Universidad de los Andes, y es lo que me encuentro haciendo ahorita, en este momento. Pero además de eso, tuve la oportunidad de ganarme una beca, que es la beca de excelencia que otorga el Departamento de Historia del Arte de la Universidad y la Facultad de Artes y Humanidades. Y gracias a esa beca tengo el trabajo como docente, ¿no? Entonces, mi trabajo como docente es, si se quiere, el comienzo, y los primeros pasos. eh, y entonces estoy también aprendiendo cómo ser docente. Y eso es quizá una de las posibilidades más bonitas que me ha dado eh, la maestría en Historia del Arte, ¿no? Un poco yo estoy aprendiendo dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Estoy aprendiendo cómo ser profe, y estoy aprendiendo una disciplina de la cual, digamos, no soy nativo, sino que migré a ella,
pero siempre desde lo que me ha caracterizado, y es decir, una historia del arte contaminada, una historia del arte sucia, que nos apura, una historia del arte que está atravesada por la literatura, que está atravesada por la filosofía, que está atravesada por la antropología, eh, y también en una búsqueda por ver, sí, por ver qué autores están jugando el juego que yo quiero jugar. Eh, y eso un poco ha sido, eh, bueno, mi investigación se centra sobre todo en arte de Internet. Arte hecho en Internet, para Internet, sobre Internet. Es un arte que no se deja llevar a la galería, es un arte que no se deja llevar al museo, por lo tanto, y que no se deja llevar al libro tampoco. Entonces, por lo tanto, es un arte muy difícil para la historia del arte, ¿no? Eh, es una práctica artística eh, que se resiste a cualquier cosa que la quiera sacar de ella. Entonces, pues ha sido muy interesante y a través de, digamos, mi investigación surge a través de un análisis de la teoría biopolítica y de la preocupación por el antropoceno, ¿no? El antropoceno es esta teoría que nos dice que el hombre ya ha, digamos, empezado o ha hecho, gracias al calentamiento global o a las bombas atómicas o, digamos, a la industria, ha comenzado una nueva etapa geológica que está, digamos, determinada y como signo esencial de esa etapa geológica está determinada la catástrofe, ¿no? La catástrofe geoambiental. Entonces, ¿cómo una pregunta tan grande que han abordado las ciencias exactas, ¿no? Que ni siquiera son exactas, pero que se llaman así mismo exactas, eh, cómo abordar una pregunta de este tipo desde la historia del arte, ¿no? Y cómo nuestros intereses pueden abocar por las grandes preguntas de nuestro tiempo. Eso es quizá un poco la tarea que yo me he puesto, que yo he decidido contestar. Eh, y pues nada, es un camino y es un camino que voy a seguir al menos por los próximos años. Perfecto, Jerónimo, muchas gracias. Nada más me parecía muy interesante los extremos temáticos de ustedes, con la profesora moviéndose en el arte de los virreinatos y con Jerónimo moviéndose en el arte en Internet, que muestra un poco también todas las posibilidades que se brinda desde este campo disciplinar, ¿verdad? Bueno, ahora les quería hacer una consulta ya específicamente con lo que tiene que ver con los programas de historia del arte relacionados a las instituciones con las que ustedes están ligados. Para esta parte, pues yo les posibilito que puedan compartir pantalla si tuvieran materiales que les pudieran servir de soporte, ya tienen la opción habilitada. Empezaríamos con la profesora Mónica. Y profesora, cuando usted guste, puede compartir pantalla y nos puede comentar un poco cómo funciona el tema de los programas en la UNAM. Muchas gracias. Bueno, pues aunque yo estoy estoy como enlace académico del posgrado en Historia del Arte en la ENES Morelia, en realidad pues les voy a hablar del posgrado en general. El posgrado en Historia del Arte está organizado en 8 campos de conocimiento, aunque justo como dice Jerónimo, a veces es un poco forzado incluso el definir un problema de estudio dentro de un campo de conocimiento. Bueno, pues finalmente también nos vamos perfilando hacia alguno de estos marcos, ¿no? O sea, en donde cada campo tiene como sus propias discusiones y los propios autores muchas veces también con los que normalmente se dialoga. Entonces, tenemos un campo de conocimiento en teoría y metodología, que ahora los voy a disgregar un poco más, en arte indígena en América, en arte de los virreinatos, arte moderno, arte contemporáneo, estudios curatoriales, estudios sobre cine y estudios sobre los materiales. Y no incorporé ninguna diapositiva al respecto, pero el posgrado en Historia del Arte agrupa 3 programas distintos. Bueno, tres
bueno, sí, programas. Una especialización en Historia del Arte que tiene una duración de 1 año y que se imparte en Ciudad de México y en la sede del Instituto de Investigaciones Estéticas en Oaxaca. Y este sí es pensado para las personas que vengan de otras áreas disciplinares y que quieran una introducción dentro de la historia del arte en términos generales, tanto teóricos metodológicos, pero también de un recorrido histórico como tal. Entonces, si alguien quiere hacer historia del arte, pero no tiene los fundamentos, sobre todo históricos artísticos y teórico-metodológicos de qué implica pensar desde la historia del arte, puede ser una buena alternativa. Después tenemos el programa de maestría, que tiene una duración de 2 años, y el programa de doctorado, que tiene una duración de 4 años. Y pues en todos uno se va perfilando a alguno de estos campos, aunque curatoriales y materiales existen nada más como campos de conocimiento en la maestría y en el doctorado. Teoría y metodología es un campo transversal, se puede trabajar un caso de estudio de cualquier temporalidad y espacio. Incluye teoría, historiografía del arte, filosofía y estética, y entonces, pues, muchas veces, como los aspirantes están un poco indecisos sobre si elegir el campo de conocimiento de la temporalidad de la que procede el objeto de estudio o esta aproximación teórico-metodológica. Y finalmente tiene que ver con cuáles son los problemas que nos interesa pensar respecto a estos objetos de estudio. Luego tenemos arte indígena en América, que es importante señalar que no es un campo de arte prehispánico, porque eso sería limitar las producciones indígenas a lo que ocurre antes de la llegada de los españoles, de la conquista. Y este campo de arte indígena, pues, abarca producciones artísticas indígenas en cualquier temporalidad. Entonces, hay personas que, por ejemplo, hacen trabajos de arte contemporáneo indígena y nuevamente, ¿no? Está como la duda de a qué campo aplicar, si a contemporáneo o a indígena, y también una cosa que creo que puede ayudar mucho a tomar este tipo de decisiones es revisar la oferta de cursos dentro de la página del posgrado que corresponden a cada uno de los campos, porque se puede ir de uno a otro, porque hay 3 asignaturas que se toman cada semestre. Una es del campo disciplinar que se está eligiendo, otra es de teoría y metodología y otra es una optativa. Entonces, eso permite un poco conectar los distintos campos y aprovechar toda la oferta de cursos de posgrado que se tienen, pero bueno, pues también al final no es posible cambiar de un campo de conocimiento una vez que aplicaron y se registran en ese. Después tenemos arte de los virreinatos, que abarca en realidad problemas de todo el mundo hispánico, no solamente de la Nueva España o de el Perú, Nueva Granada, demás. Arte moderno, que abarca desde finales del siglo XVIII, todo el siglo XIX hasta mediados del siglo XX, este corte de 1950, para trabajar problemas de modernidad, nacionalismos, vanguardias, modernización. Arte contemporáneo, de 1950 a la actualidad, con un énfasis en América Latina y estos debates artísticos y teóricos derivados de estas crisis de los paradigmas. Estudios curatoriales, este campo únicamente se imparte en Ciudad de México y tiene algunos cambios en el proceso de admisión, pero bueno, ya consultando la convocatoria podrían verlos, porque es un campo mucho más práctico, ¿no? O sea, a diferencia de todos los otros campos que el producto de titulación es un ensayo académico, en el caso de curatoriales es un informe académico de justo de las actividades que se hacen al final como un proyecto de toda la generación que hacen una exposición. Estudios sobre cine, historia y análisis de la teoría de la imagen en movimiento y finalmente estudios sobre los materiales y las técnicas en el arte.
Este también es un campo que solo se imparte en la Ciudad de México porque está asociado a los trabajos del laboratorio de análisis de obras de arte que está en el Instituto de Investigaciones Estéticas. Entonces, aunque sí tiene una perspectiva teórica sobre los materiales, también está muy relacionado con los análisis científicos sobre materiales. Entonces, es un campo que a veces es mucho más como natural el salto desde las personas que han estudiado restauración y que tienen un conocimiento más técnico profundo, pero no únicamente, ¿no? Entonces, nuevamente tiene que ver con las preguntas que nos estamos planteando sobre los objetos de estudio y las perspectivas teóricas también que nos van a ayudar a resolverlos. Es por lo tanto, un campo como mucho más interdisciplinario por esta combinación entre los enfoques de la ciencia de los materiales, la historia de la ciencia, la tecnología y la historia del arte. Y se imparten en 3 sedes. Esto es algo importante tanto para aspirantes nacionales como aspirantes internacionales, porque de pronto hay como una confusión a la hora de ver en el proceso de admisión la selección del programa, el campo y la sede que están eligiendo. Y a veces hay gente que piensa cuando ve ENES Morelia y sede Oaxaca que son campus dentro de la misma Ciudad de México, porque la UNAM, pues sabrán ustedes, es una universidad muy grande que tiene un campus central en Ciudad Universitaria, en Ciudad de México, pero tiene también otros campus dentro de la Ciudad de México, las FES, las Facultades de Estudios Superiores, y tiene también campus foráneos en casi todos los estados del país. Y además tenemos algunos también campus internacionales. En Costa Rica es el más al sur, pero hay uno en Sudáfrica, hay otro en Estados Unidos en Chicago, hay uno en Canadá. Entonces, este plan de la maestría y el doctorado se oferta en estas 3 sedes. Como les decía, curatoriales y materiales solamente está en Ciudad de México, por lo tanto, aquí hay 8 campos. En la ENES Morelia se imparten 6 campos y en Oaxaca se imparten únicamente 2, que son indígena y colonial. Pero una cosa también que hay que tener en cuenta es que no se abren en cada convocatoria, la convocatoria es anual y no se abren cada convocatoria todos los campos en todas las sedes. Entonces hay que revisar cuáles son los campos que se están ofertando en esa convocatoria y en qué sede se están ofertando. A excepción de curatoriales y de materiales que solo se imparten en Ciudad de México y que se abren cada 2 años, o sea, se van alternando en una convocatoria, abren moderno, contemporáneo. Bueno, ahora no tengo claro el cómo está el alternaje, pero creo que son moderno, contemporáneo, cine y materiales, y en el otro son virreinal, teoría y metodología, indígena y curatoriales, creo, que es como están el alternaje. Normalmente los que no se imparten en Ciudad de México se están impartiendo en la ENES Morelia. Y en el caso de Oaxaca es una generación imparten indígena y otra generación virreinal. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de que abre la convocatoria, el revisar, porque hay veces que hay algunos campos como virreinal o indígena que se pueden impartir en más de una sede al mismo tiempo, pero hay otros que van alternando y que solo los van a encontrar en México o en Morelia ese año. Entonces, este alternaje es de cada 2 años en cada una de las sedes, pero tiene, a partir de las solicitudes de los tutores del campo de conocimiento, algunas variaciones. Entonces, por eso es importante que revisen y que lo tomen muy en cuenta. Para quienes nos escuchan de otros países, también creo que es importante
que revisen justo si no se trata únicamente del campo de conocimiento, sino de qué sede es la que les resulta más atractiva. Bueno, Ciudad de México, evidentemente como ciudad metropolitana, es una ciudad mucho más grande, acelerada en sus ritmos, rica en los recursos de las bibliotecas, de los archivos y de los, eh, de los archivos, de las bibliotecas, de los museos, pero también podríamos quizás pensar en sus inconvenientes. Es que para una persona que no está acostumbrada o que no le gustan los ritmos de las grandes ciudades, puede ser agobiante, ¿no? Por los tiempos de transporte, y también tiene otro inconveniente, y es que evidentemente es más cara el nivel de vida en la Ciudad de México que sobre todo en Morelia. Oaxaca, a pesar de ser una ciudad que también está en provincia, es una ciudad del sureste mexicano, de donde va empezando el sureste mexicano, muy atractiva también en cuanto a elementos de arte virreinal, arte indígena y arte contemporáneo, aunque contemporáneo no lo ofertan. Es una ciudad muy turística, hasta cierto punto muy gentrificada, y entonces eso ha elevado muchísimo su nivel el coste de vida. Entonces es una ciudad muy atractiva también para extranjeros, pero ahí hay que ver como no hay que pensar que porque es una ciudad del sur es una ciudad barata, o sea, creo que en términos de sobrevivir con una beca, los costes de vida no son menores como una cosa a considerar. Y Morelia, pues sí, un atractivo que tiene, es una ciudad muy tranquila en sus ritmos de vida, no es tan pequeña, pero es una ciudad en donde si lo que les gusta es como justo este espacio para pensar, para tener también como un círculo mucho más inmediato, más cercano, y quizás también hasta cierto punto más amigable para cuando uno viene de fuera. Debo decir que muchos de nuestros estudiantes de licenciatura llegan también como foráneos a la ciudad de Morelia, y muchos no se van o no se han ido hasta ahora porque Morelia es muy rica en ese ambiente como estudiantil, nuevamente en una escala creo que más humana. Pero además es mucho más barato el nivel de vida, y entonces eso también quizás puede llegar a ser atractivo. Y ahora pues les voy a hacer como nada más una descripción rápida del proceso de admisión. La convocatoria sale en mayo, a fines de mayo más o menos, y aunque se publica en distintos canales, en la página de posgrados de la universidad, yo la página que les recomiendo que estén pues más o menos al pendiente es esta del posgrado, que es historiarte.estéticas.unam.mx, aunque si buscan posgrado, Historia del Arte, UNAM, pues van a llegar a esta página. Y tiene dos etapas el proceso de aplicación. El primero, que se cierra a finales de agosto, bueno, en agosto, tendrán que checar, cada convocatoria tiene sus fechas específicas, es el proceso de registro de aspirantes y de envío de la documentación, y esto se hace en línea a través del sistema de la Dirección General de Administración Escolar. Y tienen que cargar documentos que son, por un lado, administrativos, el acta de nacimiento, identificación oficial, título de licenciatura, certificado de estudios, pero también académicos, una constancia de idiomas. Ahorita voy un poco a estos detalles que pueden ser espinosos y que son importantes para que no se queden fuera por una cuestión administrativa. El currículum vitae actualizado, una carta de dedicación de tiempo completo, de compromiso de tiempo completo, una carta de exposición de motivos y el proyecto del ensayo académico. Y ahora doy un poco las especificaciones sobre estos documentos administrativos, digamos, para aspirantes del extranjero, pero ahora voy a comentar un poquito esto de los documentos académicos.
Punto número 1, constancias de idiomas. Es una constancia de compresión de lectura de inglés, puede ser también de otro idioma, pero es un examen de comprensión de lectura. Pero a pesar de que hay muchísimas certificaciones, incluso de niveles que van mucho más arriba de la comprensión de lectura, se pide que sea una certificación por la UNAM. Entonces, hay exámenes en línea de la Escuela Nacional de Lengua y Traducción, del ENAL, que es la que les recomendamos que apliquen. Hay que revisar con tiempo las fechas de aplicación del examen del ENAL para que puedan tener su constancia a tiempo, porque ha habido problemas durante la pandemia, se flexibilizó este requisito y entonces por justo cuestiones de la limitación de las sedes que hacían exámenes presenciales, aceptaban TOEFL, aceptaban Cambridge, aceptaban otras certificaciones, pero ahora únicamente es un requisito que hay que cumplir desde las certificaciones que se hacen dentro de los centros de idiomas de la UNAM. Y es una cosa que ni siquiera llega al comité académico del posgrado. La Dirección General de Administración Escolar, la de GAE, hace el corte. Y si no se satisfacen estos requisitos, ni siquiera se los pasan a los comités académicos de cada posgrado. El segundo punto del currículum vitae actualizado, pues creo que no hay mucho más que explicar. La carta de dedicación de tiempo completo también es un formato oficial. Y la carta de exposición de motivos también hay que tener cuidado con ella porque es un requisito que a veces dejamos de lado como, pues, mi carta de motivos es quiero entrar a su posgrado, por eso estoy aplicando, o sea, ¿qué más tengo que explicar? Y hay veces que hay personas que nada más escriben por medio de la presente, solicito ser considerado en el proceso de admisión. Gracias, ¿no? Y hay que tener cuidado porque ese es un punto que sí cuenta dentro de los procesos de los comités los subcomités de admisión. O sea, cada campo tiene un subcomité de admisión formado por académicos que van cambiando cada convocatoria y que se les invita a revisar los expedientes de aspirantes. Y entonces, pues en la carta de motivos lo que yo les sugiero es que cuenten un poco de su trayectoria y de cómo han configurado sus intereses. Quizás justo como esto que contaba Jerónimo, ¿no? O sea, de vengo de esta licenciatura, pero siempre he tenido un interés por el diálogo entre no únicamente la literatura, sino otras disciplinas. Me gustan los análisis históricos de estos autores y entonces quisiera estudiar este posgrado en Historia del Arte porque me interesaría desarrollar tal problema con este objeto de estudio. Y una cosa importante, que tengan una noción de por qué es compatible, por qué es adecuado, por qué va a ser un nicho rico para ustedes este campo de conocimiento al que están aplicando e incluso que hayan revisado quiénes son los tutores que forman parte del campo, qué tipo de actividades académicas se realizan, por qué les serviría hacer un programa de posgrado en México, qué es lo que quieren hacer después con ese programa de posgrado. Entonces, que tenga que ver mucho más con la trayectoria personal de intereses académicos y profesionales y no solamente con un recorrido de, bueno, lo que ya dice su propio CV. Entonces, pues que sea mucho más personal justamente el de dónde viene ese interés por el posgrado, porque es algo que muchas veces ayuda como a perfilar, bueno, esta persona sabe qué es lo que está solicitando o no en esta aplicación. Y finalmente, el proyecto de ensayo académico, que también es uno de los elementos principales para determinar un ingreso al posgrado. Lo que implica, o lo que importa muchísimo es que pues sean capaces de articular un proyecto de investigación que se pueda resolver en un ensayo académico escrito a lo largo de un año aproximadamente, ¿no? Entonces son problemas, preguntas muy concretas de la historia del arte. Es algo que nos sirve para, pues, tener una noción de su perfil de ingreso en cuanto a habilidades de escritura e investigación,
pero en realidad no va a ser tal cual el proyecto que se va a registrar ya para la titulación dentro del posgrado. Entonces, a veces incluso puede uno retomar cosas que ya ha trabajado en procesos anteriores de titulación para tener una noción de, bueno, así se estructura, este es mi marco teórico-metodológico, así es como voy a resolverlo, porque luego es muy común que las personas que vienen de otras disciplinas digan como, es historia del arte, Panofsky, iconografía. Es como, hay que pensar la metodología según nuestro campo de estudio, aunque es algo que por supuesto que se va a enriquecer dentro del posgrado, pero bueno, tener una noción de qué implica trabajar un objeto de estudio desde un campo disciplinar como la historia del arte. Esa es como mi recomendación principal para el proyecto de ensayo académico, que tengan mucho cuidado con las fuentes, con la metodología que están diciendo que van a utilizar, pero hay un formato que está dentro de la convocatoria y es al que se tienen que apegar para poder hacer esta presentación de su proyecto. Una vez que envían todo esto, la DGAE lo revisa y si considera que cumplen los requisitos solicitados, es que ya lo pasa a los comités académicos. Entonces, si no pasaron esta revisión de expediente, pues ya no van a poder acceder a la segunda etapa a la que son convocados para presentar el examen de conocimientos y finalmente una entrevista con estos subcomités de admisión. Entonces, si alguien aplica y no le avisan que puede presentar examen de conocimientos, es que algo de esta primera fase de los documentos estaba incompleto. Y una cosa que es muy importante, a pesar de que la convocatoria es un poco ambigua al respecto, tienen que tener título de licenciatura al momento de aplicar. Si todavía no están titulados, si les faltan ya presentar el examen, aunque tengan fecha, no lo hagan. O sea, se van a atorar en esta primera fase y no les van a permitir presentar examen de conocimientos. Si les falta el idioma y no alcanzaron, que alguien les contó que yo cuando apliqué sí me dejaron presentarlo, eso fue pandemia. Entonces la pandemia flexibilizó muchas cosas y luego crea mucha confusión porque dicen como, no, a mí, no, sí aplica, a mí sí me dejaron entrar sin estar titulada, esa fue pandemia. Ya no hay pandemia, ya regresamos al rigor administrativo en estos casos. Y ahora sí, ¿qué pasa cuando son estudiantes extranjeros? Cosas que hay que tomar en cuenta. Les van a pedir una equivalencia de promedio si su promedio de licenciaturas, de estudios de licenciatura, no está en la escala del 1 al 10. Entonces, hay distintas escalas. Si es su caso, tienen que hacer una equivalencia de promedio a través de la DGIRE. Esta es el departamento dentro de la universidad que hace ese trámite. Es un trámite en línea, pero hay que considerar que se tardan un mes aproximadamente. Entonces, pues hay que tener cuidado con las convocatorias porque de pronto pensamos que falta todavía 3 semanas para el cierre y que sí alcanzamos a tener todos los documentos listos, pero hay algunos que van a tener requisitos previos. Entonces, sí es necesario hacer este trámite de la equivalencia del promedio. También para estudiantes que vengan del extranjero o que hayan hecho estudios de licenciatura en el extranjero, hay que legalizar o apostillar los documentos oficiales, el acta de nacimiento, el certificado de estudios, el título de licenciatura, y esto se hace en el país de origen. Entonces, también hay que tener cuidado con los tiempos que les llevan estos trámites. En el caso de que sus títulos estén en otros idiomas de origen, entonces hay que hacer una traducción y en este caso sí se debe hacer ante un perito mexicano. Supongo que si buscan servicios de peritos mexicanos en idiomas encontrarán. Y en caso, la constancia de idiomas la pueden tramitar ante la ENALT, la Escuela Nacional de Lenguas y Traducción, y los exámenes en línea se pueden hacer en línea en caso de comprensión de lectura, pero también hay que tener cuidado con las fechas, porque hay veces que hay fechas de examen muy cercanas
pero se llenan sobre todo en la época en la que todo el mundo está aplicando a las convocatorias de posgrado. Es un poco menos en nuestra convocatoria porque abre en mayo, cierra en agosto y es para ingreso al programa en enero. Pero aún así, pues es un requisito con el que deben tener precaución a la hora de llevar su cronograma. Para no hispanoparlantes se pide además un certificado de dominio del español ante el CEPE, el Centro de Estudios para Extranjeros de la UNAM. Y una cosa que sí hay que tomar en cuenta es que el examen de admisión se debe de hacer en una sede de la UNAM. Entonces, se lleva a cabo en la Ciudad de México, se lleva a cabo en la sede de Morelia y de Oaxaca, pero para estudiantes extranjeros pues tendrían que estar en una sede, en una de estas tres sedes o en su defecto, pero bueno, no estoy segura de que les sea mucho más conveniente. Lo más al sur que tenemos es Costa Rica. Entonces ha llegado a tramitar que se haga en línea en una sede UNAM fuera de México, pero pues tienen que ver en dónde la UNAM tiene sedes. O sea, si a alguien le queda Sudáfrica, bueno, pues es una opción, nunca nos ha pasado, pero ahí sí tendrían que considerar venir a México para hacer su examen de admisión. Y una pregunta muy frecuente, ¿qué pasa con el trámite de la visa? Bueno, en caso de que ya hayan sido admitidos al posgrado, el CONACYT envía una carta directamente a su consulado para decir que ustedes están siendo admitidos en un posgrado en México y eso facilita muchísimo el trámite de la visa. El CONACYT es un organismo ajeno a la UNAM, pero ¿por qué nos interesa la beca el trámite del CONACYT? Porque el CONACYT da becas para estudios de posgrado en México, tanto para estudiantes nacionales como para estudiantes extranjeros. Entonces, la beca CONACYT es una beca que permite sustentar sus gastos totalmente, digo, no con gran dispendio, y también en eso pues varía mucho para qué alcanza una beca CONACYT en Ciudad de México o en otra sede. Pero bueno, es una ventaja el que puedan acceder a una beca en México para poder hacer sus estudios de posgrado, tanto de maestría como de doctorado. Si quieren saber a cuánto equivale la beca, bueno, ya pueden entrar justamente a la página de CONACYT y revisar esto. Me parece que, bueno, está fijada como en el tabulador de las unidades. Bueno, ahí pueden ver cuánto dinero es exactamente, ahora no lo tengo muy a la mano. Y entonces eso facilita su trámite de visado. Una cosa importante, esta carta muchas veces, o sea, se las mandan digital, pero muchas veces sus consulados piden que las cartas estén presentadas de manera autógrafa, o sea, que sea el original de la carta. Y ahí les sirve mucho tener a algún contacto en México, que creo que para eso este tipo de redes pueden ser de gran utilidad, porque necesitan alguien que les haga el favor de mandarles por DHL el original. Entonces, pues eso hace que su carta llegue rápido, que les facilite el trámite en caso de que les estén pidiendo que presenten la original. Y una cosa que hay que tomar en cuenta es que las becas CONACYT, aunque ha habido cambios recientes a partir justamente del 2022 en el trámite de las becas, y ustedes saben que como buenos estados latinoamericanos hay cosas que se vuelven un poco inciertas en cuanto a los presupuestos y demás. Pero bueno, en caso de que hayan sido admitidos y de que cumplan los requisitos, además del posgrado del CONACYT y vayan a recibir una beca, hay que tomar en cuenta que el trámite es tardado, entonces que tendrán que tener cómo sustentar su estancia en México por aproximadamente 3 a 4 meses, aunque la beca sea retroactiva. Entonces, pues ahora con los
lo que nos ha acostumbrado un poco la pandemia. Hay estudiantes que han llegado a iniciar su primer mes de aquí a que sale el trámite en visa con clases vía Zoom, pero en realidad todas las clases son presenciales, entonces depende un poco ya de los seminarios que están cursando, si el profesor o la profesora pues pueden acceder por un caso extraordinario de que aún no han llegado a México, a conectarse a las primeras sesiones en línea, pero no es algo con lo que se puedan confiar como puedo conectarme todo el primer semestre en línea porque es probable que no se los vayan a permitir. Entonces, pues dejo de compartir para ver si han surgido dudas sobre el proceso. Ay, perfecto, profesora, muchísimas gracias. Muy completa la presentación y muy amplio todo el programa de posgrado. Por lo menos acá en Costa Rica y a partir de los contactos que yo tengo en la red, doy fe de que la reputación que tiene el programa de posgrado de Historia del Arte de la UNAM es bastante alto y que generalmente, por lo menos en la región de esa parte que está más al norte de Latinoamérica, siempre quienes estamos en este sector estamos como muy interesados a partir justo de la posibilidad de entrar a participar. Justamente yo tengo dos profesores amigos que están cursando el posgrado allá en México y justo mucho de este trámite lo conocía un poquito a partir de las experiencias de ellos. Bueno, muchísimas gracias. Y ahora le cedo la palabra a Jerónimo para que nos haga una presentación sobre el posgrado en Colombia. Cuando concluyamos con la presentación de Jerónimo, abrimos una sección breve de preguntas para que les puedan consultar a los profesores cualquier duda que tengan respecto a la presentación. Entonces, Jerónimo, te damos 20 minutos y puedes compartir pantalla de tu computador. Vale, listo, muchas gracias. Entonces los voy a Ay, y si me compartir. dejas, si tienen alguna Sí, consulta, pueden dejarlas también en el chat y ahí las vamos tomando para final de la sesión. Ahora sí, adelante. sí, entonces ahí me cuentan, ahí ven, sí, logran ver, sí, listo, Perfecto. bien. Pues entonces yo les voy a presentar nuestro programa de la maestría en Historia del Arte. Nosotros, a diferencia de la UNAM, no tenemos un doctorado en Historia del Arte. Entonces este es el nivel más alto al que se puede llegar en la Universidad de los Andes, es la maestría en Historia del Arte. Entonces, la maestría en Historia del Arte se piensa un poco de manera interdisciplinar, como atravesada por muchos otros discursos, y entonces es cobijada, si se quiere, por la escuela de posgrados. Y la escuela de posgrados es una escuela que reúne a varias maestrías y doctorados de la facultad que nos cobija a todos, que es la Facultad de Artes y Humanidades. Entonces, de esa manera, pues se piensa la formación de manera interdisciplinaria y de manera bastante fluida, ¿no? Entonces, el estudiante tiene la posibilidad de elegir algunas clases de su programa, del programa en la historia del arte, que ya veremos cuáles han dado y como experiencias previas, eh, pero también tiene la posibilidad de elegir dentro de de estas maestrías y de estos doctorados, clases que le sirvan y que lo acompañen a través de su proceso, sobre todo pensando en que sean útiles para que estén pensando su proyecto de investigación. Entonces, tenemos el doctorado en literatura, la maestría en estudios clásicos, la maestría en artes plásticas. Entonces, también es posible ver clases que a nosotros como historiadores del arte nos interesa también ver prácticas artísticas, ¿no? Entonces, es posible ver clases de artes plásticas. Eh, entonces, se llama Artes Plásticas Electrónicas y del Tiempo. Está nuestra maestría, la de Humanidades Digitales, la de Literatura, la de Música, la de Patrimonio Cultural Mueble, que un poco se comparte bastante con la nuestra, ¿no? Digamos, las clases que pueden ver de Patrimonio Cultural Mueble se las van a contar como si fueran clases de historia del arte. Entonces, esto es una posibilidad también, sobre todo pensando en el terreno laboral. Muchos de nuestros estudiantes no salen, digamos, a ser profes o a continuar la vía académica en un doctorado, sino que están buscando salidas laborales en galerías, en museos, como curadores. Entonces,
estas, digamos, alianzas con otras disciplinas les funcionan un montón para aprender cosas prácticas que necesitan para eso. Sin embargo, también hay una alta rigurosidad académica porque muchos de nosotros también terminamos en la vía académica, siendo profesores o investigadores en los diferentes campos del conocimiento. Bueno, aquí, digamos, hablar directamente sobre la maestría, sobre el programa. Entonces, les leo rápidamente para que conozcan, digamos, el enfoque, ¿no? La maestría en Historia del Arte tiene un enfoque contextual en el que se privilegia el estudio de los objetos y los procesos artísticos a partir del intercambio cultural. Estudia la producción y la recepción artística en un contexto histórico y geográfico con un énfasis en América Latina y Colombia. Quizá subrayar el énfasis en América Latina, no porque todos nuestros objetos de estudio estén en Latinoamérica, ni en Colombia, digamos, podemos estudiar los objetos artísticos del mundo, del globo, pero sí nuestro lugar de enunciación es propio de América Latina y está puesto en América Latina y eso se problematiza a través de la carrera, del programa. El enfoque contextual entonces es muy importante y de esa manera nos interesa también no solo el objeto artístico como objeto de estudio, sino cómo éste interactúa con los demás medios en los cuales se reproduce y se produce. Entonces pensamos también a un nivel, digamos, sociológico, antropológico, histórico. Bien, listo. Entonces vamos a hacer un recorrido un poco por nuestros profesores, por nuestra planta docente, que como verán es muy amplia. Tenemos o cubrimos un gran espacio, digamos, en una línea del tiempo, digamos, desde Alexander Herrera o Natalia Lozada, que son nuestros arqueólogos y nuestros profesionales en las producciones artísticas indígenas, prehispánicas y precoloniales, hasta lo más contemporáneo, como, con profesoras como Ana María Franco y Juanita Solano, que estudian procesos de arte contemporáneo, de fotografía, técnicas de óptica y visión. También tenemos a grandes profesionales y doctores por ejemplo, a nuestra gran colonialista Olga Costa, eh, y también pensamos el siglo XIX, también ahí tenemos a Verónica Uribe. Ahorita quiero navegar con ustedes la página web donde pueden encontrar descripciones de qué hace cada profe y también descripciones de qué han escrito y de en qué están trabajando ahorita, pensando luego que en el proceso de admisión va a ser muy importante que ustedes vean con quién, con qué profe pueden trabajar, ¿no? Entonces, si les interesa el arte indígena prehispánico, para que puedan leer en qué trabaja Alexander Herrera o Natalia Lozada y interesarse, digamos, en su producción textual y también para que ustedes vayan pensando cuál quieren que sea su proyecto y esto los va a ayudar mucho en el proceso de admisión, ¿no? Que ya tengan a alguien con el que ustedes digan, con esta persona puedo trabajar. Bien, entonces hablemos un poco de la estructura de nuestro programa. Como les contaba, es bastante flexible, entonces eso le da la oportunidad al estudiante de desarrollar, digamos, múltiples líneas posibles. No creo que hayan dos estudiantes que escojan el mismo camino y por lo tanto hay una construcción como en red del conocimiento para cada estudiante, ¿no? Digamos que las disciplinas se van acoplando a lo que el estudiante quiere estudiar. También pensando de que es un programa corto que dura 3 semestres y que por lo tanto todas las clases que vean tienen que estar un poco dirigidas a su proyecto final, el proyecto de tesis. En esta maestría nosotros sí tenemos un proyecto de tesis, sin embargo, no es un proyecto de tesis extensivo, no es demasiado largo, contempla creo que son 80.000, de 60.000 a 80.000 palabras,
cosa que no es mucho, no es demasiado, pero sí es bastante riguroso. Entonces, las clases que ustedes vean tienen que estar en consonancia con su proyecto. O no, digamos, pueden investigar otras cosas, pero es una recomendación hacerlo, digamos, en consonancia con su proyecto. Siempre pensar todo con su línea de investigación. Entonces, el título que adquieren es de Magíster en Historia del Arte, la duración es de 3 semestres, la modalidad es presencial, sin embargo, hay cursos híbridos, esto pensando sobre todo en las personas de otros países, pero no son todos, así que la maestría se piensa en términos de presencialidad total. eh, pero bueno, hay muchos recursos también virtuales. El número de créditos totales que tienen que ver es 36. Esto va a ser importante también para que se organicen y organicen cada semestre. Como es tan fluida la organización, la duración mínima es de 3 semestres, pero ustedes se pueden demorar más si así lo desean. De hecho, muchos de los estudiantes lo hacen en 4 semestres, pensando en desarrollar un proyecto de tesis más largo. Y se piensa que la dedicación a esta maestría es de tiempo completo. Las clases se dictan en bloques de 3 horas, una vez a la semana. Y extrañamente, como dice la pantalla, son los sábados, pero hay varias clases que son los sábados, entonces, para que puedan preparar también su semana laboral. Si tienen, muchos de nuestros estudiantes también comparten estudio y trabajo, y aunque resulta un poco pesado, es muy posible hacerlo. Este es nuestro plan de estudios. Cada semestre tiene 12 créditos, y ustedes lo pueden organizar de esta manera, pero también se puede conversar para hacerlo de diferente manera. Digamos que la fluidez también depende de que ustedes estén en contacto con las personas, digamos, adecuadas que les puedan dar la información. Al final yo les dejaré 2 correos a los cuales les pueden escribir si tienen preguntas en términos académicos o si tienen preguntas en términos administrativos. Ellas les pueden solucionar, digamos, mucho mejor que yo las respuestas. Pero bueno, en el primer semestre uno elige 2 seminarios y ve 2 seminarios de historia del arte, de la maestría, y estos seminarios, y esto es importante decirlo, se dictan dependiendo del interés de los profesores y de sus lecturas actuales, ¿no? De sus investigaciones actuales. Entonces, esto es muy interesante porque mantiene muy fresco los discursos que se están teniendo, muy contemporáneos. Entonces, uno entra a clases donde el discurso y la teoría que se está manejando es a nivel contemporáneo y a un nivel de alta rigurosidad, donde se aprende, digamos, de lo que se está hablando hoy, ¿no? Y también, digamos, de un gran plano en el objeto de estudio. Entonces se ven 2 seminarios y se ve un seminario más, que es el seminario Visiones de la Investigación y de la Creación, del cual voy a hablar más adelante, entonces lo dejo para luego. Pero bueno, en el segundo semestre se ven 2 seminarios de nuevo de historia del arte y luego un seminario electivo. El seminario electivo lo pueden tomar en cualquier maestría de la Facultad de Artes y Humanidades, pero también pueden elegir maestrías afuera de la Facultad de Artes y Humanidades. Entonces, tomar cursos en la maestría en filosofía, en antropología, en ciencias sociales, o si les interesa la ciencia, o si están trabajando materialidades y quieren hacer trabajo en laboratorio, es posible, o hacer, digamos, esto pensando en el carácter más interdisciplinar o transdisciplinar de nuestro programa, ¿no? Y de lo que se quiere con los resultados finales de la producción de conocimiento de nuestros estudiantes. Luego, al final, el tercer semestre es un seminario de la maestría en Historia del Arte, otro seminario lectivo y la inscripción al proceso del seminario de la tesis. Ustedes en el primer semestre, después del curso Visiones de la Investigación y la Creación, eligen a un tutor o un tutor los elige, un poco es algo de 2 partes, y con él en los 2 semestres siguientes van a desarrollar su proyecto de tesis, pero es en el tercer semestre en el que van a escribir el proyecto de tesis. Y esos 4 créditos de acá se piensan como ese trabajo de investigación. Bien, entonces les voy a comentar
rápidamente sobre algunos cursos que se han dictado para que puedan ver también el carácter. Acá la separación, digamos, depende de cada profesor y se hace, va cambiando con los semestres, ¿no? Entonces, un poco los cursos que uno pueden ver dependen un poco de la suerte. Entonces, bueno, los seminarios de historia del arte, entonces tenemos Exilio y Creatividad de María Clara Bernal. María Clara Bernal es experta en América Latina, en la producción contemporánea del arte en América Latina y arte moderno. Eh, Alexander Herrera, como les contaba, es arqueólogo, entonces dicta una clase que se llama Paisaje, Poder y Performance. Genio y Figura de Olga Costa, donde de manera muy interesante se recorre la figura del genio a través de la historia del arte. Eh, y bueno, ahí pueden ver más cursos. Tenemos en varios profesores invitados eh, y eso, digamos, es uno de los puntos más fuertes de nuestra maestría, que vienen profesores de otros países a dictar clases acá. Entonces, por ejemplo, tenemos acá la clase de Steven Nelson, que venía de la USLA. Bien. Ahí rápidamente. Igual toda esta información la pueden encontrar online y ahorita quiero navegar con ustedes la página para que se familiaricen con ella. Creo que esa es la manera más fácil de guiarlos a través del proceso de inscripción. Aquí tenemos otras clases donde se contemplan, pues sí, varios puntos de la cronología en la historia del arte. Entonces, la verdad, pues es muy amplio y cada estudiante puede dirigir su mirada a diferentes ámbitos de la cronología, ¿no? Entonces, nuevas realidades, mujeres artísticas en la abstracción, exilio y creatividad, bueno. Otros ejemplos sobre las selectivas que pueden tomar. Aquí tenemos, sí, digamos, los seminarios de la facultad. Pero como les contaba, esto depende de la oferta de cursos que estén teniendo varios semestres, porque estas clases van renovándose, van cambiando también los profesores invitados. Entonces, tienen que estar pendientes de, en el momento en el que ustedes entren, qué seminarios les interesa. Igual a ustedes les posibilitan un Excel con todas las maestrías que pueden ver. Y pues nada, aquí hay unos ejemplos que pertenecen a la Facultad de Artes y Humanidades, que sería nuestra facultad. Sí. Y ahora sí, les quería hablar sobre nuestro seminario de visiones de la investigación y la creación. Este es un seminario que contempla dos módulos, si se quiere, que uno es interdisciplinar y el otro es disciplinar. Entonces, a través de todo un semestre se ven clases con los otros estudiantes que están empezando la maestría de la facultad y, y también se ven clases con los estudiantes que entran con ustedes a la maestría. Entonces hay esta doble relación y aquí sobre todo es cuando tenemos invitados y lecturas de profesores internacionales y aquí es donde ustedes pueden desarrollar el proyecto de investigación que quieren plantear. Al final de este curso hay un coloquio donde ustedes presentan su proyecto de investigación y es en este coloquio donde los profesores de la facultad y del departamento en Historia del Arte les hacen preguntas, les dan retroalimentación y también un poco se escogen mutuamente para que puedan escoger un tutor o un director de tesis que los acompañe en el proceso. Sí, eso creo que es lo más importante. Tenemos nuestro programa de arte in situ que se trata de viajes acompañados con los profesores especialistas en el tema, ¿no? Entonces, hemos ido a distintos países, analizar distintas disciplinas, París, México, Perú, España, Bolivia, Colombia, ¿no? Y se hacen salidas normalmente intersemestrales en la mitad de los semestres a estos países acompañados de docentes profesionales en el tema en el que se va a ver y con la posibilidad de entrar a lugares donde no se podría entrar normalmente si uno es turista, ¿no? Eso, digamos, es la gran posibilidad. Hacer, digamos, encuentros en bibliotecas, en el archivo, en laboratorios de museos, de conservación, etcétera. Es una gran posibilidad, ojalá lo puedan hacer.
También tenemos grandes espacios de discusión académica, como coloquios, seminarios, lecturas, como les comentaba. Entonces, estos han sido algunos ejemplos de los que hemos tenido en estos últimos 2 o 3 semestres, y en estos espacios no solo son espacios, digamos, donde se discute vía online o presencial, sino que también tenemos nuestras revistas del departamento y de la facultad, ¿no? Y son revistas donde ustedes como estudiantes pueden participar, pueden escribir, pero también pueden trabajar en ellas, y eso abre una gran posibilidad a otra especie de trabajo o a otra especie de disciplina que está metida un poco en nuestra disciplina, que es la producción de textos, la producción de conocimiento, pero también la parte editorial, ¿no? Y la parte de creación de eventos, de simposios, de lanzamientos, de curadurías, que está también muy de la mano con nuestro objeto de estudio. Aquí otros ejemplos. También normalmente tenemos 2 o 3 exposiciones al semestre que son hechas por los profesores, pero donde los estudiantes tienen un papel fundamental, ¿no? Entonces, digamos que hay un profesor que funciona como curador principal o dos, y luego se rodea de un gran equipo de estudiantes de maestría y de pregrado donde pueden, digamos, interactuar y trabajar para llevar a cabo la curaduría. Entonces es como otra forma del aprendizaje, pero de una manera más práctica, y donde se posibilita el uso del campus como lugar para gestar la curaduría. Entonces, bueno, hablemos un poco de admisiones y de opciones de financiación. Aquí no los quería llevar mejor voy a dejarles de compartir la página, los quería llevar mejor por la página web. Me parece que les puede ayudar un poco más. Entonces, aquí. Ahí ven la pantalla, ¿verdad? Sí. Listo. Entonces, aquí tenemos la página web. Aquí es donde ustedes se van a enterar de cuándo tienen que aplicar, de cómo tienen que aplicar, si son extranjeros, si son colombianos, etcétera. Y también se van a enterar de toda la información que yo les dije, y si quieren profundizar en esa información. Entonces acá tenemos lo que ya les contaba, un poco una descripción, un video que ojalá vean porque está buenísimo, te explica todo muy bien, el perfil del aspirante y el perfil del egresado, ¿verdad? Y aquí se van a Em, bueno, aquí tienen todo esto de fechas importantes, costos, apoyo financiero. Aquí van a encontrar sobre las becas que pueden ganar, y sobre el trabajo que pueden hacer, digamos, lo mismo que yo estoy haciendo, que es trabajar en la universidad como profes al mismo tiempo que estudian una maestría, y eso, digamos, digamos, pues muy atractivo, ¿no? Aquí se van a proceso de admisión y tienen todas las opciones de la facultad. Entonces, la que nos interesa ahorita es la maestría en Historia del Arte. Y bueno, lo primero que tienen que hacer es diligenciar este formulario que es de información general. Luego lo envían, y aquí salen las fechas de las cuales la tienen que hacer para este semestre. Bueno, la aplicación es semestral y la admisión es semestral, comienzan entonces 2 veces por año, y esta vez fue el 8 de noviembre. Entonces, tienes que entregar unos documentos también a la universidad. Entonces, la imagen o el acta del diploma de grado ya tienen que haberse graduado para haber terminado la licenciatura o el grado profesional para aplicar. Eh, bueno, si no está en español, tienen que hacerlo traducir, y que la traducción sea oficial, y ustedes pues pueden encontrar esto vía online. Eh, Bien, tienen también que subir el certificado de notas del programa de pregrado, del programa de la licenciatura. Esto lo consiguen ustedes con su universidad de base, y luego pues lo envían. La hoja de vida, un poco pensando en conocerlos más, y 2 cartas de recomendación. Estas cartas de recomendación las tienen que hacer profesores que ustedes hayan tenido. Aquí encuentran, digamos, información específica de cómo deben subir estas cartas. Y lo más importante de todo es una carta de interés de 2 páginas, donde se expresen los motivos por los que quiere cursar la maestría.
De manera similar, en la UNAM, este es un punto fundamental donde ustedes expresan qué quieren trabajar en la investigación, qué quieren ver, cómo lo quieren ver. Y por eso les decía ahorita que es importante que vean qué profesores tenemos en el departamento para que también nos puedan decir con quién, con cuál de ellos les gustaría trabajar. Eh, y sí, y de esa manera como que puedan concentrarse un poco en eso. Luego ustedes van a poder en el seminario de visiones de visiones, van a poder cambiar completamente su proyecto de investigación si así lo desean. Pero es importante para nosotros saber en esta carta qué los motiva a entrar, ¿no? Qué los motiva a entrar y también cómo esta maestría los puede ayudar en una carrera laboral o en una carrera, digamos, académica, cómo puede ayudarlos a superar obstáculos en el mundo en general. Y luego, ya una vez hayan presentado todos estos documentos, les llegará un correo donde tienen que presentar una entrevista online, ¿no? La entrevista la pueden presentar desde cualquier parte del mundo, no tienen que venir a Colombia, y es, digamos, otro de los pasos más importantes, la presentan ante dos profesores de planta de la universidad. Entonces, bueno, eso en términos generales, igual les dejo el link y la página para que la revisen completamente. Aquí hay información también importante, digamos, administrativa, y también en esta misma página web hay información sobre, sobre si son extranjeros y quieren estudiar en Colombia, cómo hacer con la visa, cómo hacer si quieren becas para estudiantes internacionales, etcétera. Igual, por último, para cerrar, les dejo aquí de nuevo vuelvo a mi presentación para mostrarles, ¿dónde estamos acá? Para mostrarles el correo, los correos, bueno, aquí sí, si quieren escribir a estos correos, los pueden ayudar, digamos, mucho más que yo, en aclarar dudas específicas. Entonces, si tienen asuntos académicos, si quieren preguntar si va a haber, si hay algún profesor que los pueda ayudar en un tema específico, o si quieren saber algo más sobre los créditos que tienen que ver, escríbanle a Ana María Franco, que es nuestra profesora representante de la maestría. Con ella, sobre todo, van a solucionar también todos los problemas de índole académica. Pero para asuntos administrativos, escríbanle a Liliana Espinosa, que es nuestra coordinadora de toda la escuela de posgrados. Ella los va a ayudar también en temas de visa, de beca, información sobre su condición de extranjeros en Colombia, la posibilidad también de hacer estadías en el campus, bueno, toda esta información importante. Entonces, no sé, bueno, si pueden tomar pantallazo o si ahorita se los dejo en el chat de acá. Y bueno, eso sería todo. No sé si tienen alguna duda. Perfecto, Jerónimo, muchísimas gracias. Quería agregar un comentario. Si hay una cosa que a mí me ha dejado esta red, es una gratísima impresión de la Universidad de los Andes, tanto por el nivel de profesionalismo en cuestiones administrativas, como ya con lo que tiene que ver aspectos académicos, como una constante tendencia a tratar en profundidad los temas, a estar actualizados con los temas. Y si acaso no estuvieran tan al tanto de las actividades que realiza la Universidad de los Andes, yo lo recomiendo enormemente porque he aprendido muchísimo tanto con los eventos que han organizado, con las publicaciones que suelen hacer. Entonces, nada, o sea, como que con esta presentación se me terminó como de completar el mapa un poco de cómo funciona el Departamento de Historia del Arte y en este caso el posgrado de ustedes. Bueno, ahora como estamos un poquito sobre tiempo, vamos a hacerles unas 4 preguntas, pero sí les quería pedir tanto a Mónica como a Jerónimo que nos ayuden así con la síntesis en la respuesta para poderlas tomar todas. Igualmente tampoco tenemos como que, sí, no, sino es como simplemente con respuestas cortitas. Dejé a Juanita con la palabra en la boca hace un momento, entonces le cedo la palabra de una vez. Ah, no, sí, solo quería añadir una cosa muy pequeña y es resaltar de Historia del Arte en la Universidad de los Andes la flexibilidad en este momento. Pues desde la representación también estamos intentando empujar la posibilidad de que los proyectos de grados no sean solo pues en el ámbito académico, sino que por el contrario puedan volverse
espero en un futuro corto otro tipo de proyectos, como Jerónimo decía, bien sea, no sé, en patrimonio o en unas salidas como menos rígidas, como para darle posibilidad a los graduandos de maestría como moverse en el campo que les interese, ¿no? Entonces también como un poco volver a resaltar esa flexibilidad tan amplia que hay en esta maestría. Bueno, quería mencionarles, ahora sí, las tres preguntitas que tenemos. Son dos del chat que tenemos acá y una que es general, pero que yo creo que puede ser como súper relevante. Entonces, la primera que nos estaba consultando Daniel Barbosa, que es estudiante de Brasil, tiene que ver con una situación que tienen algunas carreras de historia del arte de varias universidades. Sucede lo siguiente, en algunas universidades el único título que ofrece la universidad suele ser un título de bachillerato. Entonces lo que me están consultando es si hay posibilidad, sin contar con una titulación que diga licenciatura en historia del arte, para ir a concursar o ir a aplicar a un posgrado a sus universidades. Me parece que eso se resuelve con lo que les comentaba en el caso de la UNAM de la equivalencia de estudios, porque en el caso mexicano, bachillerato son estudios de medio superior, no son de superior. Entonces, creo que más allá del título, incluso de que no sea de historia del arte, sino de una universidad que ofrezca otras carreras de humanidades, de ciencias sociales, no es un impedimento, solo se requiere hacer el trámite de equivalencia de estudios y de promedio y en donde realmente se hace como el filtro de admisión, se centra en el proyecto en donde demuestren un conocimiento de las bases teórico-metodológicas de la historia del arte para poder hacer estudios de posgrado, pero no hay problemas con los títulos de origen. Sí, en la Universidad de los Andes, un poco de manera similar, depende de la equivalencia de los estudios y específicamente, si hay, digamos, si hay un caso específico, es mejor que le escriban a Liliana Espinosa, que es nuestra coordinadora. Ella les puede solucionar ese tipo de preguntas, pero en principio no hay ningún problema, se hace la convalidación y de ahí se parte digamos, importan más otras cosas como las notas y la carta de recomendación, la entrevista, pero yo en principio creo que no hay ningún problema. Sin embargo, tendrías que escribirle directamente a Liliana Espinosa. Perfecto, muchas gracias. Nos pregunta Alejandro Fernández, que es de la Universidad de La Habana de Cuba, si existe posibilidad de que se acepten proyectos investigativos centrados o pensados en temáticas asociadas al Caribe. Y creo que esta pregunta se puede extender también un poco como a la geografía de la que viene cada estudiante que está ahorita mismo cursando Historia del Arte, que creo que aplica también para Centroamérica, aplica también para algunos países de Sudamérica. Entonces, un poco preguntarle sobre esta cuestión. En el caso de México, por supuesto. Yo no les presenté el padrón de tutores porque en realidad es muy largo. Hay una gran cantidad de investigadores que forman parte del padrón de tutores del posgrado y también se admiten tutores externos, aunque siempre en los comités tutores se solicita que haya una mayoría de tutores que pertenezcan ya al padrón del posgrado. Entonces hay temas tanto latinoamericanos, del Caribe, como incluso de otras latitudes. Y aunque los cursos seguramente se van a encontrar cosas más enfocadas en México, pues no es tampoco ningún impedimento. Y solo quería agregar una cosa que no dije en la presentación. Yo me centré en el proceso de admisión de la maestría. El del doctorado es diferente, lo pueden encontrar en la página del posgrado. Solamente hay una diferencia que más allá de que sí se piden cartas de recomendación y otros requisitos, para la maestría no necesitan decir con qué tutor quieren trabajar. Para el doctorado tienen que tener una carta de aceptación de un tutor del posgrado.
Entonces, eso sí requiere en estudios de doctorado haber hecho antes una revisión del padrón de tutores y que se hayan puesto en contacto con suficiente tiempo para que le presenten antes su proyecto o sus intereses a la persona con la que quisieran trabajar y que les dé una carta de aceptación, porque además hay un límite de cuántos estudiantes puede tener cada tutor. Entonces puede ser que su proyecto les parezca fabuloso, pero esa persona no tenga disponibilidad, no tenga lugar para estudiantes en ese momento. Entonces solo es una aclaración que creo que puede ser muy útil. Sí, en el caso de la Universidad de los Andes sí pueden trabajar temas que no trabajen nuestros profesores. Creo que esa sobre todo es la pregunta, porque de hecho se puede trabajar lo que esté relacionado con el arte en general. Y no necesariamente, creo que yo soy el caso preciso de esto, no necesariamente tienen nuestros profesores que trabajar el mismo tema que ustedes. Es decir, no, si tú quieres trabajar Caribe y no hay un profesor que trabaje Caribe, en todo caso tú puedes trabajar Caribe y la universidad se va a encargar, digamos también como tarea tuya te tienes que encargar de buscar los interlocutores necesarios que necesites para desarrollar esa tarea de investigación. Entonces, pero sí, se puede trabajar, digamos, en cualquier caso esto. Perfecto. Y ahora ya sería la última consulta y sería una muy general. Ahora nos dice aquí Juanita que en la Uni Andes María Clara Bernal es especialista en el Caribe. Entonces ahí ya tienen una interlocutora con la que se puede contactar. Y ya para cerrar, la última consulta, muy general, es que nos den una última recomendación, sobre todo para estudiantes de nuestra red que están pensando en iniciar el proceso de posgrado. Mi recomendación sería que contactaran a las personas con las que quieren trabajar y que pensaran los proyectos con antelación, porque luego hay muchas personas a las que les agarran las prisas a la hora de hacer los procesos de admisión y que se quedan cortos en tiempo en satisfacer algunos de los requisitos administrativos y eso es muy triste porque pues en realidad los tiempos de espera para la nueva convocatoria son muy largos. Puede ser un año, 2 años, incluso si lo que están esperando es que se abra el campo de conocimiento que a ustedes les interesa. Y la segunda es pues que se animen a hacer estudios de posgrado en otros países. Creo que puede ser también una experiencia muy enriquecedora escuchar otras formas de pensar los problemas. Sí, como recomendación general, que preparen su proyecto, el proyecto de investigación, que comiencen a pensarlo desde antes. Eso los va a ayudar a centrarse en una base para dirigir sus estudios hacia algún lugar. Entonces, si les gusta la historiografía, si les gusta el Caribe, si les gusta los estudios colonialistas, si les gusta, etcétera, para que puedan ir investigando sobre eso, que vayan empapándose sobre el tema que les gusta, que vayan haciendo un poco la tarea de investigar, para que entren con un pie, digamos, adelante y puedan, sí, puedan relacionarse de manera directa con los interlocutores necesarios. Y también otro tema que también va relacionado con el primero es que no le teman al cambio, que se animen a aplicar y que no le teman al cambio. Si su investigación de algún momento a otro cambia completamente, que no le teman a ese cambio y que no le que no le teman tampoco al cambio de país, al cambio digamos, de zona, de tiempo, porque aunque es muy duro, nosotros como universidad pues los vamos a estar apoyando y van a encontrar realmente acá en la Universidad de los Andes un apoyo y una relación muy cercana entre estudiantes, entre profesores, entonces siempre estamos abiertos para el diálogo. Entonces, un poco preparen su proyecto y no le teman al cambio y pues nada, esperar verlos por acá. Bueno, muchísimas gracias a los profesores, a la profesora Mónica Pulido Echeveste y al profesor Jerónimo Sepúlveda Niño. Muchísimas gracias de nuevo por la consideración con la red. Creo que todo el mundo aprendió muchísimo hoy respecto a este proceso y a cómo emprenderlo en el caso de la UNAM como de la UNIANDES.
Y nada, con eso concluiríamos esta mesa. Muchísimas gracias a quienes nos acompañaron. La transmisión quedó grabada en nuestro canal de YouTube, entonces si quisieran consultarla, me imagino que en un momentito ya va a estar disponible. Muchas gracias y para quienes son de la red, continuamos con las mesas. Como en unos 20 minutos vamos a seguir con el quinto bloque de nuestras actividades. Ahora sí, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Gracias.